hemos mencionado y explicado dos de las superáreas culturales que abarcaron el México antiguo para así ubicar y explicar los procesos de desarrollo sociocultural de todas las sociedades precisamente de esta zona del mundo. Hemos aprendido, por ejemplo, las características físicas, geográficas, las culturas más importantes y los periodos en los que se desarrollaron en Oasis América y en Aridoamérica. Pero aún queda la zona más rica y más importante en el México antiguo, que fue Mesoamérica. Como hemos visto, Mesoamérica se divide en tres horizontes culturales: el horizonte preclásico, el clásico y el posclásico, cada uno de ellos con algunas características propias según las culturas que se desarrollaron en aquel tiempo. Pero veremos un poco más, analizaremos algunas de las principales culturas de este espacio geográfico y que marcaron al México antiguo. Los olmecas. Se le considera como la cultura madre de Mesoamérica, porque fue la primer civilización que se estableció y que influyó en el surgimiento de muchas otras culturas en esta superárea cultural, y así dividiéndose en ciertas regiones que marcaron este lugar de nuestro país. Se desarrolló en la zona del Golfo de México entre los años 1200 a 400 antes de Cristo o antes de nuestra era común. Abarcó dos estados actuales, Veracruz y Tabasco. Su influencia se extendió obviamente a muchos otros territorios. La palabra olmeca significa en náhuatl gente del país del hule, porque en esa región se extraía de los árboles cierto material elástico como caucho que se utilizaba en la fabricación de pelotas de hule que usaban en ceremonias y en el juego de pelota. Era una sociedad muy pacífica. También tenía una buena jerarquía, pero también al mismo tiempo era autoritaria y tenía un gobierno teocrático, es decir, se dirigían por Dios. Eso destacó un importante desarrollo en algunos campos como el comercial, el artesanal y también en la parte de la escultura. Sus principales ciudades eran Tres Zapotes, La Venta, Laguna de los Cerros y San Lorenzo Tenochtitlán. La más antigua fue San Lorenzo. Se asentaron los pobladores en una zona de llanuras con abundante agua. Así se convirtieron en productores agrícolas, principalmente el maíz. Con el tiempo tuvieron que emigrar hacia la zona de La Venta por los cambios climatológicos que había en la zona y que afectaron los cauces de los ríos, y así hubo obviamente varios problemas. La Venta fue un centro ceremonial muy importante con varias pirámides y monumentos religiosos. Al mismo tiempo de La Venta casi surgió la ciudad de Tres Zapotes, cuyo auge duró hasta el año 200 antes de Cristo o antes de nuestra era común, cuando la cultura olmeca ya se estaba extinguiendo. En estas tres ciudades fueron encontradas cabezas monumentales talladas en piedra, que se cree representan a algunos de sus gobernantes y distinguen a la cultura olmeca. Zapotecas. Esta cultura surgió entre los años 1500 y 1440 a.C. o antes de nuestra era común, en los valles centrales de lo que conocemos como Oaxaca. Los primeros pobladores empezaron a fundar pequeñas aldeas en los márgenes de los ríos, lo que permitió empezar a desarrollar cierta economía. Aunque el primer gran asentamiento que tuvieron los zapotecas se ubicó en el Valle de Etla, en Monte Albán, que fue la ciudad más importante, más grande de ellos. Sus pirámides y monumentos son imponentes, en un área muy amplia sobre una montaña, más o menos a unos 400 metros sobre el nivel del mar. También esta ciudad, Monte Albán, fue bien planificada, tenía espacios para algunas ceremonias, juegos de pelota, había espacios para las viviendas y también para las tumbas. Así como muchas otras culturas en aquel tiempo, desarrollaron una estratificación social, había niveles sociales, donde generalmente los sacerdotes y gobernantes eran las clases altas, también los acompañaban los guerreros y los gobernantes.
mientras que el nivel inferior pues eran las personas, los campesinos, los artesanos, los que hacían el trabajo rudo y el trabajo duro. Los sacerdotes se dedicaron a actividades como la astronomía y desarrollaron 2 calendarios para celebrar sus ritos, uno de 260 días y otro de 365 días. Alrededor del año 800 después de Cristo de nuestra era comenzó la decadencia de Monte Albán. La desaparición de los zapotecas permitió a otras culturas que estaban alrededor se empezaran a fortalecer y así asentarse en aquellos lugares. Estos nuevos pueblos se mantuvieron independientes, aunque llegaron a tener varias relaciones comerciales para poder sobrevivir en aquel entorno. Se encontraban algunas ciudades importantes como Mitla, Saachila, Lambichiteco y Huijazó. De estos pueblos, el que más destacó fue Mitla, que fue un centro religioso muy importante en la región. Estas ciudades se enfrentaron con otros pueblos como los mixtecos por el dominio de las tierras de trabajo y la imposición de algunos tributos. Finalmente los mixtecos lograron obtener cierto control sobre ellos desde el pueblo de Cuilapam. Mixtecas. Es uno de los pueblos más antiguos de Mesoamérica. Se desarrolló en la región de los estados que hoy conocemos como Puebla, Oaxaca y Guerrero. Los mixtecos compartieron rasgos culturales con los zapotecas, que eran sus vecinos y que en algún momento dado llegaron a dominar, y ambos pueblos se denominaban como gente o pueblo de la lluvia o de la nube. Los mixtecos, que estaban en los márgenes de los ríos, fueron grandes agricultores y cambiaban sus productos del campo con otros señoríos que les ofrecían productos como la sal, el cacao, la grana cochinilla, frutas, plumas, oro, plata, amate y cerámica. Gracias a este intercambio comercial desarrollaron varias habilidades para la elaboración de piezas como collares, anillos y aretes, utilizando piedras y plumas preciosas que había en la región. Mayas. La cultura maya sobrevivió los 3 horizontes históricos del México antiguo. Es la única cultura que logró hacer esto. Surgió alrededor del año 2000 antes de Cristo o de nuestra era y duró hasta la llegada de los españoles por el año 1521. En aquel tiempo ya gobernaba un tercer periodo maya. Ahora bien, ¿cuáles son algunas de las características de esta cultura? Bueno, podemos hablar que tuvo varias características asombrosas. Por ejemplo, para lograr abarcar un gran territorio que llegó hasta los 350,000 kilómetros cuadrados, se formó una confederación de ciudades-estado. Estos lugares estaban gobernadas por un jefe maya llamado Alach Huinic. ¿Qué los unía? La lengua y la cultura. Había algunas ciudades importantes, como por ejemplo Uxmal, Chichén Itzá, Tikal y Palenque. Tuvieron una influencia amplia desde el sureste de México, en los estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, parte de Chiapas y llegaron hasta lo que hoy conocemos como Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador. La organización social era muy rígida y también era de forma piramidal. Ellos tenían 3 clases sociales. La parte alta, donde estaban sacerdotes, guerreros y gobernantes. La parte media, donde estaban artesanos y campesinos. Y la parte baja, donde estaban los esclavos, que en su mayoría eran prisioneros de guerra. Desarrollaron varias características en la escritura, alcanzaron niveles enormes de matemáticas, incluido el uso del número 0, tuvieron un calendario muy preciso, fueron buenos astrónomos, pudieron medir los movimientos lunares y los del sol a una precisión muy elevada para esa época. También fueron grandes constructores y se destacaron por sus pirámides. Una de ellas en la actualidad es una maravilla del mundo actual.
adoraban muchos dioses, eran politeístas y asociaban a ellos con diferentes elementos de la naturaleza, pero esto llevó a que practicaran sacrificios humanos y de animales y así pudieran tener una buena relación con sus dioses. También desarrollaron y combinaron la medicina con la magia y la ciencia, y contaron con un sistema de justicia muy severo. Ahí el juez maya Batap decidía la pena en forma definitiva y se tenía que cumplir sí o sí. Ese es un punto en el cual tú puedes meditar.